¿Y si la sangre que construyó una nación no viniera de la nación en absoluto? No es un rumor. No es una conspiración. Sino evidencia real y viviente, extraída de tumbas reales bajo suelo polaco. Un rastro de ADN, enterrado durante 1000 años, ahora traído de vuelta a la luz. Y no apunta a raíces eslavas. Apunta a algo completamente distinto. Los reyes Piast, los legendarios fundadores de Polonia, la dinastía que a todo escolar se le enseña a reverenciar, llevaban un marcador extranjero en su cromosoma y no del Vístula. No de los Cárpatos. Sino del Atlántico Norte. De Escocia. Los científicos lo encontraron en los huesos, R1b, S747. Una rara firma genética. Casi ningún rastro de ella en la Polonia moderna. Pero una coincidencia exacta, con antiguos guerreros pictos enterrados en las brumosas colinas del norte de Gran Bretaña. Entonces, ¿cómo terminó esa sangre en un trono eslavo? Tal vez llegó silenciosamente, a través de una alianza, una novia, un príncipe olvidado cruzando el mar. Sin invasión. Sin guerra. Solo un hilo, delgado, silencioso, indetectable, tejido en una nueva tierra. Y ese hilo se volvió real. Durante generaciones, gobernaron. Llevaron la corona. Construyeron catedrales. Se convirtieron en el rostro de Polonia. Pero su sangre nunca fue de aquí. Imaginen el peso emocional de eso. Porque los Piast no eran solo gobernantes, eran símbolos. La historia del origen. El comienzo. La prueba de que Polonia surgió de su propia tierra, pura y fuerte. Pero el genoma cuenta una historia diferente. Una que rompe ese mito en pedazos. Y plantea una pregunta más profunda, una para la que ningún libro de historia nos prepara. Si los primeros reyes fueron forasteros, ¿en qué nos convierte eso al resto de nosotros? Y más que eso, ¿por qué desapareció su linaje? Hoy, ese marcador real casi ha desaparecido de Polonia. Extinto, diluido, olvidado. Los reyes se desvanecieron en la leyenda, mientras que alguien más se quedó. Alguien cuyo ADN nunca se fue. Y no se encontró en castillos. Se encontró en tumbas. Tumbas comunes. Porque la verdadera historia de la sangre polaca no comienza con reyes. Comienza con las personas que nunca estuvieron destinadas a ser recordadas. Pero cuyos genes se negaron a desaparecer. Y su historia, enterrada bajo siglos de silencio, está a punto de cambiarlo todo. Dijeron que los eslavos llegaron en oleadas, colonos extranjeros que empujaban hacia el oeste, llenando un vacío, plantando una nueva cultura en tierra vieja. Pero el ADN dice lo contrario. En los silenciosos campos de Kovalyuko, los arqueólogos desenterraron un cementerio de la Edad de Hierro. Docenas de esqueletos. Guerreros. Madres. Niños. Y enterrado con ellos, estaba una verdad que lo reescribió todo. Porque cuando los científicos miraron más de cerca, en lo profundo del genoma, lo que encontraron hizo añicos los viejos mitos de la migración. Las mujeres, su ADN mitocondrial. Local. Neolítico. Llevaban las mismas líneas maternas que habían vivido en esta región durante miles de años, antes de que la idea de Polonia existiera siquiera. Pero los hombres eran diferentes. Sus cromosomas sí apuntaban al norte. No al este. No eslavos. Escandinavos. Ecos genéticos de Jutlandia, de la Dinamarca de la Edad de Hierro, entretejidos en los huesos de los guerreros enterrados en suelo polaco. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que mucho antes de que alguien hablara antiguo eslavo eclesiástico, esta tierra ya era una fusión. Un lugar donde las mujeres neolíticas y los hombres del norte vivieron, se casaron y murieron juntos. Donde la identidad no provenía de un linaje, sino de la mezcla de muchos. No hubo un comienzo limpio. Ninguna línea en la arena donde eslavo apareciera de repente.
Lo que llamamos eslavos, no llegó. Surgieron de agricultores y recolectores, godos y comerciantes, madres que se quedaron y padres que vagaron. La cultura se superpuso a la ascendencia, como pintura en piedra antigua. El eslavo no fue una conquista, fue una transformación. Y esa transformación rompe algo más profundo que las simples líneas de tiempo históricas. Rompe la ilusión de que Polonia fue alguna vez una isla genética. Este contra oeste. Eslavo contra germánico. Nativo contra forastero. Todo ello, borroso, mezclado, imposible de rastrear en cualquier forma pura. Pero incluso dentro de esta fusión, un detalle sorprendente se destacó. Algunos linajes nunca se fueron. Ni a través de invasiones. Ni a través del imperio. Ni siquiera a través del tiempo. Porque debajo de este mosaico de la Edad de Hierro, la sangre más antigua de todas aún esperaba ser encontrada. Y no estaba en los huesos de los reyes. Estaba en las madres que nunca se movieron. Mientras los ejércitos marchaban y las fronteras se derrumbaban, las madres se quedaron. A través de cada invasión, cada rey, cada nombre tallado en la piedra de la historia, una verdad fluía silenciosamente debajo de todo. La llevaron en silencio. Generación tras generación, las mujeres transmitieron algo más perdurable que el imperio. ADN mitocondrial, el hilo genético que solo se mueve a través de las madres. Ininterrumpido. Ininterrumpido. Vivo hoy en la sangre de millones. En 2015, un equipo dirigido por la doctora Miroslava Juras rastreó este hilo invisible. Examinaron restos antiguos de tumbas de la época romana diseminadas por toda Polonia, algunas de más de 2000 años de antigüedad. Luego, los compararon con mujeres polacas vivas. Y los resultados los sorprendieron. Los mismos haplotipos maternos. Las mismas firmas mitocondriales. Todavía allí. Todavía activas. Como si el tiempo nunca hubiera pasado. Estos no fueron hallazgos aislados. Se repitieron en distintos sitios, en huesos medievales, asentamientos de la Edad de Hierro, tumbas eslavas tempranas. Durante más de 2 milenios, las líneas maternas permanecieron, sobreviviendo a migraciones, guerras, plagas y un régimen tras otro. No registradas en los libros de historia, pero innegables en el genoma. Y hay algo casi sagrado en eso. Porque mientras los nombres de los reyes fueron olvidados, el ADN de sus madres nunca se fue. Mientras las fronteras cambiaban, las aldeas ardían y los mapas se redibujaban, las hijas recordaban. No en historias, sino en células. En sus cuerpos. En sus hijos. Esto es lo que ninguna conquista pudo borrar. Ni los romanos. Ni los godos. Ni los soviéticos. Incluso cuando el mundo sobre la tierra era caos, bajo tierra, había continuidad. Y para un país tan a menudo definido por la pérdida, de tierra, de poder, de identidad, esta silenciosa supervivencia genética cuenta una historia diferente. Una de resistencia. De arraigo. De memoria más profunda que el idioma. Pero esa memoria no perduró intacta para siempre. Porque mientras el caos antiguo dejó esas líneas maternas en pie. El caos moderno, el tipo que transformó a Europa en una sola vida, estaba a punto de hacer algo que las guerras antiguas nunca pudieron. No solo cambió los linajes. Los destrozó. 1945 no solo terminó una guerra. Detonó algo más profundo. Algo oculto en la sangre. El mundo vio cambiar las fronteras, arder las ciudades, colapsar las naciones. Pero Polonia experimentó algo completamente diferente. Una explosión genética. Después de la guerra, poblaciones enteras fueron desarraigadas. Alemanes expulsados de Occidente. Polacos deportados de Oriente. Refugiados, soldados, huérfanos, enviados a donde los mapas les decían que fueran, no a donde pertenecía la memoria. Y ningún lugar capturó este caos más que Pomerania Occidental.
Una vez hogar de siglos de herencia alemana, se convirtió, de la noche a la mañana, en un lienzo en blanco. Los nazis se fueron. La antigua población borrada. ¿Y en su lugar? Un mosaico humano como ningún otro en la historia de Polonia. Los científicos Basowicz y Chobak excavaron en esta ruptura. Su estudio de 2025 escaneó el ADN mitocondrial de casi 300 individuos de la Pomerania moderna. Lo que encontraron fue asombroso. No solo era diversa, sino que se encontraba entre las poblaciones maternas con mayor variedad genética de toda Europa. Sangre de las montañas. Sangre de los bosques. De pueblos del este, de ciudades centrales, de tierras fronterizas que ya no existen. No hubo continuidad. No hubo una recuperación posbélica de un solo pueblo. Hubo recombinación. Una reconfiguración de la ascendencia a escala nacional. Esto no fue un retorno. Fue una reconstrucción. Una identidad polaca moderna nacida no de la supervivencia, sino de la dispersión. De desconocidos unidos por la pérdida. De familias obligadas a considerar suya la nueva tierra, incluso cuando sus huesos no la reconocían. Y, sin embargo, de alguna manera, ese caos persistió. Nuevas raíces tomaron forma. Un país reconstruido, no por la pureza, sino por la proximidad. Pero si este tipo de ruptura pudo ocurrir en una sola vida, ¿qué ocurrió en las vidas que nunca registramos? Porque incluso antes de las bombas, antes de los tanques, antes de que cambiaran los mapas, los linajes de Polonia nunca fueron simples. ¿Y las tribus que creemos conocer? Puede que nunca hayan existido. En el suelo de Kowaliuko enterraron a sus muertos juntos. No en tumbas de batalla. No como enemigos. Sino uno al lado del otro, hombres, mujeres, niños, descansando bajo un campo que no tenía una alianza clara. Y cuando los científicos abrieron esas tumbas, no encontraron respuestas. Encontraron contradicciones. Este no era un cementerio tribal marcado por la pureza o la separación. Era un mosaico. Una fusión. El ADN de las mujeres susurraba sobre profundas raíces locales, linajes que se remontaban a los primeros pobladores neolíticos de Polonia. Líneas maternas ininterrumpidas. Siempre habían estado aquí. ¿Pero los hombres? Sus cromosomas sí trazaron un camino diferente. Hacia el norte. A Jutlandia. A la Escandinavia de la Edad de Hierro. Padres del mar. Madres de la tierra. Hijos que pertenecían a ambos y a ninguno. Y de repente, las etiquetas se desmoronan. ¿Eran godos estas personas? ¿Eslavos antes de que existiera la palabra? ¿Colonos? ¿Comerciantes? ¿O simplemente humanos atrapados en la corriente de un continente que nunca se detuvo? Porque lo que el genoma revela es esto, incluso en la Edad de Hierro, la identidad no vivía en cajas ordenadas. La cultura se movía. El lenguaje se movía. Los linajes se cruzaban y se volvían a cruzar hasta que la idea misma de nosotros y ellos comenzó a difuminarse. Vivían juntos. Comían juntos. Enterraban a sus muertos juntos. No como extraños, sino como algo nuevo. Y sin embargo, incluso ahora, siglos después, algunos todavía persiguen fronteras escritas con sangre. Algunos todavía imaginan líneas, limpias, antiguas, permanentes, entre tribus, entre naciones, entre quien pertenece y quien no. Pero en este campo polaco, mucho antes de que los países tuvieran nombres, esas fronteras ya se estaban rompiendo. ¿Y lo que consideramos tribus? Puede que nunca hayan sido tribus en absoluto. Porque el ADN no dibuja líneas nítidas. Dibuja hilos. Y esos hilos están a punto de llevarnos aún más atrás, a una época anterior al lenguaje. Antes de los eslavos. Antes de la idea misma de Polonia. Cuando el ADN polaco moderno finalmente se mapeó en detalle, los científicos esperaban claridad. En cambio,
encontraron un espejo. El proyecto 1000 genomas polacos comparó los datos genéticos de polacos vivos con poblaciones de toda Europa. Nada de mitos. Nada de banderas. Solo código puro, millones de marcadores, comparados sin sesgos. Y el resultado fue silenciosamente impactante. Los polacos no se agruparon. No formaron un bloque genético oriental definido. Se fusionaron. Una y otra vez, las coincidencias más cercanas aparecieron no muy al este, sino al oeste. Con personas en Gran Bretaña. Con euroamericanos en Utah, cuya ascendencia se remonta al noroeste de Europa. Diferentes idiomas. Diferentes historias. Pero genéticamente, sorprendentemente familiar. Rasgos que la gente asume como típicamente polacos, cabello rubio, ojos claros, pecas, aparecieron con frecuencias similares en estas poblaciones occidentales. Incluso marcadores de enfermedades, perfiles de riesgo, rasgos metabólicos, se solaparon casi a la perfección. No había una clara huella polaca. No había un muro genético que separara la Europa oriental de la occidental. Y ahí es donde comienza la incomodidad. Porque los mapas insisten en una división. Este por aquí. Oeste por allá. Los libros de historia lo repiten. La política lo refuerza. La identidad se aferra a ella. Pero la sangre no. Al genoma no le importan las fronteras dibujadas siglos después. Recuerda el movimiento. Las rutas comerciales. Los matrimonios. Los antepasados compartidos que nunca supieron a qué lado de Europa pertenecían. Entonces, si el ADN apunta al oeste, ¿por qué la historia apunta al este? Y una vez que ves esa fractura, no puedes dejar de verla. Porque de repente, los reyes Piast ya no parecen una anomalía. Su linaje ligado al Atlántico no es extraño, es parte de un patrón más amplio. Un recordatorio de que Polonia siempre ha estado conectada hacia afuera, no sellada hacia adentro. Pero eso plantea una pregunta mucho más inquietante. Si los polacos comparten tanto terreno genético con Occidente. Si los fundadores llevaban sangre extranjera. Si la gente misma siempre fue mestiza. Entonces, ¿por qué ese linaje real casi ha desaparecido hoy en día? ¿Por qué la sangre de los reyes se desvaneció? Mientras que la sangre del pueblo perduró. Porque en algún lugar entre el poder y la población, entre la corona y el campo, algo no sobrevivió. Y esa desaparición es el siguiente misterio a la espera de ser descubierto. El linaje Piast no cayó. Se desvaneció. Cuando los científicos buscaron hoy el cromosoma irreal, el mismo marcador raro extraído de las tumbas Piast, esperaban ecos. Rastros. Supervivientes ocultos en algún lugar de la Polonia moderna. En cambio, no encontraron casi nada. R1b S747, la firma real extranjera, está casi extinta en la población polaca. Un fantasma genético. Presente en los antiguos reyes, y luego silenciosamente devorado por el tiempo. Aquí es donde la historia da un giro radical. Porque el poder suele derramar sangre. Las dinastías se multiplican. Los reyes dejan descendientes por todas partes. Pero aquí ocurrió lo contrario. Los gobernantes desaparecieron genéticamente. Los gobernados, no. Generación tras generación, los Piast gobernaron una tierra cuya gente portaba diferentes líneas paternas, líneas que ya estaban aquí, ya arraigadas. Cromosomas y eslavos. Ascendencia local. Agricultores, aldeanos, familias que nunca escribieron crónicas pero siguieron teniendo hijos. Los fundadores extranjeros gobernaron. Pero no reemplazaron. Su sangre no conquistó el acervo genético. Se mezcló. Luego se diluyó. Luego desapareció. Y de repente, la identidad polaca cambia de forma. Deja de tratarse de coronas y mitos de origen. Deja de tratarse de quien llegó primero con el poder. Se convierte en quien se quedó.
El pueblo sobrevivió a la dinastía. La tierra reformó a los gobernantes, no al revés. Esta es una inversión cultural de la que casi nadie habla. Porque significa que Polonia no fue construida por una élite extranjera dominante que se impuso para siempre. Fue construida por la continuidad, por vidas ordinarias que se repitieron a lo largo de los siglos mientras los linajes políticos iban y venían. Los reyes se volvieron polacos. Luego se convirtieron en historia. Pero la población perduró. Y sin embargo, incluso esa resistencia no fue quieta. Porque quedarse no significaba aislamiento. No significaba congelarse en el tiempo. Las personas que se quedaron continuaron absorbiendo a los recién llegados. Mezclándose. Cambiando. Cambiando con cada siglo, cada ruta comercial, cada migración que pasaba. Entonces, cuando decimos que los locales sobrevivieron, no queremos decir sin cambios. Queremos decir adaptables. Y esa constatación abre la puerta a algo aún más inquietante. Porque si la gente sobrevivió mezclándose, si la identidad sobrevivió gracias al movimiento, no a la pureza, entonces la idea de una patria fija comienza a disolverse. Y cuanto más profundizamos en el pasado de Polonia, más esa patria comienza a parecerse menos a un lugar de origen, y más a una encrucijada. Durante siglos, la cuenca del Oder y el Vístula ha sido tratada como un lugar de nacimiento. Un punto de partida sagrado. El lugar donde se decía que los eslavos surgían de la tierra misma, arraigados, inamovibles, eternos. Pero el ADN no ve una cuna. Ve una encrucijada. Cuando los científicos comenzaron a analizar los restos antiguos de esta región, no buscaban poesía. Buscaban patrones. Y lo que encontraron fue movimiento, constante, estratificado, innegable. Las señales genéticas se superponían una y otra vez. Marcadores compartidos con Europa Central. Con los Balcanes. Con la estepa euroasiática. Con poblaciones del norte mucho más allá del Báltico. Esta tierra no estaba aislada. Estaba abierta. La gente no llegó una vez y se quedó para siempre. Vinieron. Se mezclaron. Dejaron rastros, no como reemplazos, sino como añadidos. Cada generación trajo consigo fragmentos de otro lugar. Eso es lo que rompe el mito de la autoctonía. Porque la idea de una patria eslava única y original depende de la quietud. De la creencia de que la ascendencia se asienta tranquilamente en un lugar y crece hacia adentro. Pero el genoma cuenta una historia diferente. Los antepasados de Polonia no estaban arraigados, estaban conectados. Por ríos. Por rutas comerciales. Por matrimonios que cruzaron lenguas mucho antes de que existieran las fronteras. Esta no fue una tierra que produjo un solo pueblo. Fue una tierra que reunió a muchos. Y cuando la cultura finalmente se asentó, cuando la lengua se estabilizó, cuando se formaron las tradiciones, no borraron lo anterior. Lo superpusieron. Por eso la identidad eslava se siente antigua, pero genéticamente compleja. Porque la patria no es un lugar de nacimiento. Es un punto de convergencia. Un lugar donde las historias se encuentran, se superponen y se fusionan en algo que se siente singular, incluso cuando nunca lo fue. Y aquí es donde la historia se vuelve imposible de ignorar. Porque todo lo que nos han dicho sobre los orígenes, quién pertenece, quién llegó, quién es nativo, se derrumba cuando se prueba contra el cuerpo mismo. No contra mitos. No contra crónicas. Sino contra la química sanguínea. Y una vez que te das cuenta de eso, empiezas a ver la identidad europea no como herencia, sino como acumulación. Y esa comprensión conduce a un colapso final, el momento en que la pureza misma deja de tener sentido. En algún momento, la ciencia dejó de ser neutral. Porque cuanto más profundizaban los investigadores en el ADN, más incómodos se volvían los resultados, no para los laboratorios, sino para las naciones. La genetista Kavya Balakrishnan lo expresó simplemente:
el ADN no respeta las historias políticas. No le importan las banderas, las fronteras ni los lemas. Solo recuerda el movimiento. Y cuando los genomas polacos fueron descubiertos, marcador por marcador, contaron una historia que ninguna narrativa nacionalista podría sobrevivir. Había ascendencia báltica. Señales balcánicas. Rastros del norte. Ecos atlánticos ligados a Gran Bretaña. Capas sobre capas de genes compartidos, apilados tan estrechamente que ningún origen único podía reclamar la propiedad. Esta no fue la excepción. Era la regla. La idea de la pureza étnica, la creencia de que un pueblo puede rastrearse limpia e indefinidamente hasta una sola fuente, se derrumba en el momento en que se lee por completo un genoma. Porque un genoma no es una línea recta. Es una multitud. Resulta que la identidad nacional es una historia que acordamos contarnos. Una memoria compartida. Una decisión cultural. Pero el cuerpo cuenta una historia diferente, una escrita sin intención. Y ahí radica la tensión. Porque si el ADN polaco contiene fragmentos de tantos otros. Si la ascendencia fluye por Europa como el agua por campo abierto. Entonces la identidad deja de ser una cuestión de separación. Se convierte en una cuestión de superposición. De repente, la pregunta ya no es de dónde venimos, sino con quién compartimos esto. Y esa pregunta es profundamente inquietante. Porque cuando se pone el espejo genético frente a nosotros, no refleja un solo rostro. Refleja a todos. Vecinos que una vez fueron etiquetados como extranjeros. Ancestros que una vez fueron etiquetados como enemigos. Poblaciones que nos enseñaron a ver como otras. Todas están ahí. Dentro. Y eso obliga a un pensamiento final y peligroso, una historia que siempre ha tratado de evitar. Si cada gen es compartido. Si cada linaje se mezcla. Si cada origen se disuelve en otro. ¿Hay alguien verdaderamente nativo en absoluto? ¿O hemos estado protegiendo un mito? Porque la verdad siempre fue demasiado grande para pertenecer a un solo pueblo. Y una vez que se hace esa pregunta, honestamente, no hay vuelta atrás. Al principio, el descubrimiento parecía demasiado grande para ser verdad. Porque una vez que los científicos dejaron de mirar a las naciones y comenzaron a mirar a los continentes, todo lo que Europa creía sobre sí misma comenzó a desmoronarse. National Geographic lo diría más tarde claramente, no hay europeos indígenas. No de la forma en que imaginamos. No arraigados, ininterrumpidos, eternos. Solo oleadas. Oleada tras oleada de personas en movimiento, desde África, desde el Medio Oriente, desde la estepa euroasiática, llegando, mezclándose, permaneciendo por un tiempo, y luego convirtiéndose en algo nuevo. Y Polonia nunca estuvo fuera de esa historia. El ADN lo muestra claramente. Los polacos modernos llevan fragmentos de antigua ascendencia africana, ecos de los primeros humanos que abandonaron ese continente. Llevan marcas de los agricultores de Oriente Medio que introdujeron la agricultura en Europa. Llevan la ascendencia esteparia de los grupos nómadas que transformaron el continente con caballos, ruedas y el propio movimiento. No son notas al margen. Son cimientos. Lo que significa que Europa no es un linaje. Es una trenza. Hilos de diferentes direcciones, diferentes épocas, diferentes pueblos, entretejidos tan estrechamente que intentar separarlos destruye el todo. Aquí es donde el mito realmente se derrumba. Porque durante siglos, Europa se contó una historia de origen. Una patria. Un comienzo. Pero el genoma revela una verdad más cruda. El mayor mito de Europa no es que la gente abandonara su hogar. Es que alguna vez lo tuvieron. No hubo un solo lugar donde los europeos nacieran y se establecieran. No hubo un momento de llegada seguido de quietud. Solo hubo movimiento, constante, incesante, humano. La gente cruzó ríos. Luego valles. Luego continentes. Y cada vez que lo hicieron,
llevaron algo adelante, genes, historias, hábitos, y dejaron algo atrás. Lo que llamamos identidad no se formó a partir de la pureza, sino de la colisión. Del contacto. De una mezcla tan antigua que se siente nativa solo porque olvidamos cómo comenzó. Y una vez que aceptas eso, una vez que entiendes que Europa en sí misma es una herencia compartida, no una familia cerrada, la pregunta final se vuelve imposible de ignorar. Si nadie es realmente de aquí. Si cada origen se disuelve en otra migración antes de él. Entonces, ¿dónde comienzan realmente nuestras historias? Heredamos una mentira tan temprano, la mayoría de nosotros nunca nos dimos cuenta de que era una. La idea de que en algún lugar, en lo profundo del pasado, hubo un comienzo puro. Gente pura. Sangre pura. Una patria limpia, intacta, ininterrumpida, destinada solo para nosotros. Pero cuando finalmente se le permite hablar al genoma, esa historia se derrumba, suavemente al principio, luego de repente. El ADN polaco no está roto. No está confuso. No está incompleto. Tiene capas. Cada estudio que hemos seguido, cada tumba abierta, cada secuencia leída, apunta a la misma verdad. Los reyes iban y venían. Las fronteras se movían. Los idiomas cambiaban. Pero la gente se adaptaba, absorbía y llevaba consigo fragmentos de todos los que encontraba. Nunca hubo un solo linaje. Hubo muchos, cruzándose, mezclándose, desapareciendo, reapareciendo. El mito de un pueblo puro se disuelve bajo la luz genética. También lo hace el mito de los reyes puros. También lo hace el mito de una patria pura. Lo que queda no es pérdida. Es algo más rico. Porque la identidad nunca se trató de aislamiento. Se trató de supervivencia a través de la conexión. Lo que llamamos polaco hoy no es más débil por ser mixto. Existe porque es mixto. Porque aprendió a mantener la complejidad sin desmoronarse. Y esta no es solo la historia de Polonia. Es una historia humana. Cada genoma es un registro de movimiento. De decisiones tomadas mucho antes de que los nombres se escribieran. De antepasados que cruzaron ríos, fronteras y expectativas, sin saber que estaban dando forma al futuro. Entonces, cuando nos preguntamos quiénes somos. Tal vez la mejor pregunta sea esta: ¿qué llevas en tu sangre que la historia olvidó? ¿Qué historias viven dentro de ti que nunca se permitieron en los libros de texto? ¿Qué conexiones se borraron porque no encajaban en una narrativa limpia? Porque una vez que se ve la ascendencia como lo que realmente es, no una línea recta, sino una red, la idea de nosotros contra ellos se vuelve insostenible. Y aquí es donde la historia no termina. Se amplía. Porque si Polonia se formó así, si Europa se formó así, entonces hay regiones enteras donde la identidad se desintegró aún más violentamente. La próxima vez, seguiremos a las tribus fantasma de los Balcanes, donde los imperios derrumbados no solo redibujaron las fronteras. Dejaron sombras vivientes en el genoma.